Que el Señor les bendiga, hermanos queridos, en esta mañana, un poquito calurosa, poquito húmeda, pero gracias a Dios podemos estar y compartir, ¿sí? Hay lugares acá adelante disponibles, ¿no? A los hermanos, si no hay lugar atrás, así puedan tomar asiento. Les invito a que busquen sus Biblias, segunda carta a los Corintios. En esta mañana necesitamos meditar, reflexionar y actuar. La palabra de Dios es lo mejor que puede hacer en la vida de un cristiano para que nos corrija, nos exhorte, nos instruya, nos enseñe, nos capacite. No es la psicología, no es el consejo humano, es la palabra de Dios. Y como iglesia necesitamos siempre nosotros ser corregidos, direccionados, a aplicar la palabra de Dios porque el propósito es para la gloria de Dios. Así que este sermón especialmente va dirigido para todos los que ya fueron regenerados, que fueron convertidos por el Señor. Porque nadie va a poder hacer lo que Dios nos va a demandar hacer si no estamos regenerados. Pero no voy a dejar el sermón solamente para los que ya han sido convertidos, puesto que por aquí en esta mañana puede haber alguien que está por primera vez o alguien que está siendo atraído por el Señor y el Evangelio siempre va a ser predicado. Pero debemos entender algo, hermanos. Como iglesia hemos entendido que Dios en su propósito y voluntad quiere que hagamos fuerte nuestra vida de oración y nuestra vida de evangelización. Y creo que todos nosotros entendemos que orar y evangelizar son dos cosas, entre muchas otras más, pero muy importantes para la vida de la iglesia. Prioridad y que trae justamente grandes bendiciones. Pero, diga conmigo, pero. Usted sabe que orar y evangelizar es una profunda y alta provocación al reino de las tinieblas. Hay alguien que no está contento cuando entendemos sus maquinaciones, como dice la palabra, sino que muchas personas, cuando empiezan a entender qué significa ser un cristiano, qué significa ser un hijo de Dios, cuando hay muchas personas que empiezan a entender de qué se trata el cristianismo, vivir como un hijo de Dios, y a la hora de empezar a aplicar la palabra de Dios con la convicción del Espíritu Santo, va a haber alguien a quien no le gusta y que va a descargar toda su furia y todo su intento de destruirte, de quitarte el gozo, de sacarte de los planos del Señor, y todos sabemos que es Satanás el diablo. Quiero tomar en esta mañana el versículo 11 del capítulo 2 de segunda carta de Pablo a los Corintios. Y necesitamos nosotros meditar sobre este texto. Dice el versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros, pues ¿qué dice? No ignoramos sus maquinaciones. Y si tuviésemos que hacerle preguntas al texto, podríamos decir, ¿qué pasará o qué sucederá si nosotros ignoramos sus maquinaciones? La respuesta está en el mismo texto. Satanás va a sacar ventajas sobre nosotros. ¿Esto es una carrera? No. ¿Qué ventaja es la que va a sacar Satanás? ¿Cuál es el provecho que va a sacar Satanás? Preguntas que podríamos hacer nosotros al texto es, ¿qué son las maquinaciones? ¿Cómo puedo saber yo cuáles son sus maquinaciones para que no saque ventaja sobre mí?
Y por esa razón necesitamos, si alguien me alcanza una servilleta de papel, mejor. Por esa razón nosotros alcanzamos una profundidad en la interpretación del texto, comprendiendo el contexto. Muchas gracias. Está bravo el calor acá. Lo que tenemos que tener en cuenta nosotros es que en este texto está respaldado o viene desencadenante de un contexto que está justamente relacionado en las dos cartas del apóstol Pablo. Una de las cosas que dice esta carta es que Satanás no debe ganar ventaja sobre nosotros. ¿Cuál es el contexto? Muy bien. ¿Se acuerdan ustedes que en la primera carta del apóstol Pablo a Corintio, en el capítulo 5, hubo un caso de inmoralidad juzgado? ¿Se acuerdan de que un hombre había cometido un acto promiscuo de incesto, de quedarse con la mujer de su padre? Y fíjense ustedes que Pablo, sabiendo y viendo que la iglesia había tolerado ese pecado y que estaba como si nada allí adentro, Pablo escribe duramente. La primera carta a los Corintios es una carta durísima. Y que él dice: a ustedes les conviene que yo no esté presente. Dice: pero sí estoy presente en el Espíritu. Y en ese capítulo 5 dice el apóstol Pablo que el tal se ha entregado a Satanás a fin de que su espíritu se salve y su carne sea destruida. No está haciendo referencia en sí a la muerte, sino a la excomulgación, lo que nosotros conocemos a la expulsión del seno de la iglesia. Esa dura reprensión hizo que la iglesia de Corinto se diera cuenta de la gravedad, porque el apóstol Pablo le había reclamado cómo toleraban ese pecado. Y lo que pasó es que desde la desobediencia original obedecieron y expulsaron a tal persona, pero luego se ensañaron con esa persona. Entonces, en su segunda carta, el apóstol Pablo en el contexto está diciendo de que él entiende que ya es suficiente lo que ha pasado con esa persona. Si ustedes leen el capítulo 2 de esta carta, segunda de Corintios, ustedes verán que el apóstol Pablo está diciendo con otro tono, está diciendo con un tono mucho más tranquilo, de que él quiere ir a visitarlo otra vez, pero ya no ir de la forma que se refirió en la primera carta. Porque él no quiere causarles tristeza, dice. No quiere contristarlo, porque si yo los entristezco a ustedes, ¿quiénes son los que me van a hacer estar gozoso a mí si no son ustedes? Eso está diciendo Pablo. Versículo 4 dice que con mucha tribulación, angustia de corazón, les escribió con muchas lágrimas para que la iglesia no fuese contristada, sino que sepa cuánto amor tenía Pablo por la iglesia. Pero inmediatamente el versículo 5 dice que Pablo perdona al ofensor y está llevando a la iglesia a que debe perdonar también. Porque al decir esto, que si ha causado esa persona algún daño, no me lo ha causado solamente a mí, sino a todos nosotros, por no exagerar de eso. Así que dice: basta, le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. ¿Qué quiere decir? Ya está. En otras palabras, paren la mano. ¿Sí? Porque a veces tenemos actitudes extremistas, de un extremo a otro. Pero Pablo dice el contrario, apelando al arrepentimiento genuino, apelando a la confesión, apelando al carácter y al fruto de arrepentimiento, de querer enmendar las cosas. Pablo está exhortando a que los perdonen, que la iglesia los perdone, y que, es más, confirmen el amor de Cristo en él. Ese es el contexto que dice el versículo 10, y al que vosotros perdonáis, yo también. Porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado por vosotros, lo he hecho en presencia de Cristo. Y ahí dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre vosotros. O sea que el primer punto es que Satanás gana ventaja sobre nosotros cuando nosotros anidamos rencor o falta de perdón. Desde el vamos ya estamos perdiendo la batalla. Cualquier persona que anida rencor o falta de perdón, Satanás ya gana ventaja. Ahora bien,
quién es Satanás. Rápidamente, para hacer una información bíblica, podemos conocer todos, en su gran mayoría de los que estamos aquí, que Satanás era un ángel protector, un principal, un querubín grande y protector. Era el principal, era el jefe de todas las huestes celestiales, angelicales. Satanás era creado por Dios y, como describe en una tipología, que era precioso, que era el principal, que era bello, pero sin embargo su corazón se llenó de odio, su corazón se llenó de soberbia, de orgullo, y anheló ser igual a Dios. Y fue expulsado, fue echado, fue condenado, y Satanás nunca volverá, y ninguno de los ángeles caídos volverán a su postura porque ya han sido condenados. Ese querubín grande y protector llamado Luzbel o Lucifer, ángel de luz, ahora es el diablo, Satanás. Y la Biblia nos enseña, a través de algunos de los nombres que se le da al diablo, es poder entender cuál es su carácter. Y dice la palabra que este ángel caído se lo llama como el diablo, que significa el engañador. Se lo llama Satanás, que significa enemigo, opositor. También se lo llama el malo o el maligno. Se lo llama el tentador. Se lo llama la serpiente antigua. Por lo tanto, podemos ver que el nombre a quien se le asigna a este ángel caído habla de la característica de quién es él. No hay misericordia y no hay nada bueno en este adversario. Lo único que tiene es deseo de destruir, de matar y de robar. Satanás es el enemigo de todos aquellos que invocan el nombre de Cristo. Por lo tanto, debemos tener en cuenta de que si el primer Adán, creado por Dios en el Edén, fue tentado ¿dónde? Y cayó. ¿En dónde? ¿Adentro del Edén o fuera del Edén? Adentro del Edén. ¿Dónde entró la serpiente, Satanás? Adentro del Edén. ¿Y dónde fue la tentación? Adentro del Edén. ¿Y dónde pecó Adán? Adentro del Edén. ¿Y qué es el Edén? El lugar donde Dios estaba con Adán. Ese era el tabernáculo en aquel momento. Ese era el lugar de reunión en aquel momento. Si el primer Adán fue tentado por Satanás y cayó en pecado, el segundo Adán también iba a ser tentado, pero este no pecó, pero fue tentado mucho más que fue tentado Adán, porque la Escritura dice que fue tentado en todo. Entendiendo esto, encontramos de que hay algo que nos debe llamar a nosotros la atención. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, al capítulo 1 del libro de Job, es un texto muy conocido, es una historia muy conocida, pero hay algo curioso en este capítulo 1. Los primeros 5 versículos describe quién era Job, un hombre justo, un hombre realmente admirable, que amaba a Dios. Pero algo dice el versículo 6, ya el enfoque no está puesto en la tierra donde estaba Job con su familia, sino que el versículo 6 dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino también Satanás. Noten ustedes de que aún en la misma presencia de Dios, Satanás puede estar. ¿Lo dice acá? ¿Sí o no? Así que no podemos nosotros obviar de que aún dentro de una iglesia, de una reunión, también Satanás puede estar visitando. ¿Sí o no? Claro. Es más, Jesús tuvo uno de sus 12 apóstoles,
uno a quien Satanás había llenado su corazón. Y estuvo hasta el último momento. Así que, si Satanás es el enemigo más furioso que nosotros tenemos, si Satanás lo único que quiere es impedir que la iglesia de Cristo sea un testimonio para las naciones, si Satanás tentó al primer Adán en Edén, si Satanás tentó a Jesucristo estando aquí en la tierra y lo tentó en todo, ¿cree que usted y yo estamos exentos de no ser tentados por el diablo? Ahora, la pregunta es, ¿cómo respondemos nosotros ante la tentación? ¿Cuál es nuestra actitud ante la presencia de aquel que quiere destruirte? Obviamente que si hablamos del diablo, a veces nos transformamos nosotros a la imaginación de cuentos de terror de los niños. Ahora ya no se ve casi esto porque tienen terror explícitos en las películas, en los videos y todas las cosas. Ya un niño no se asusta con que le gire la cabeza a una persona, ¿no? Nosotros cuando éramos niños, me acuerdo que nos juntábamos a la tarde, ni siquiera de noche casi, y decía, hablemos cosas de terror, hablemos cosas de miedo, decía. Todo lo que sonríen porque ya son los jóvenes, los adolescentes, como diciendo, ¿qué es eso? Pero lo que saben lo que estoy diciendo, ¿no? Hablemos cuentos de miedo. Y nos sentábamos y empezábamos a hablar de la bruja, del perro familiar, de la luz mala, del duende, del enano y que cuántas cosas. Y obviamente el terror nos subía. Hablar del diablo hoy en día a nadie casi les causa inconveniente. ¿Saben por qué? Porque es tan familiarizado el mal que ya no hay problema. Si alguien pudo escuchar o entender la conversión o ver en la película la conversión de Martín Lutero, cómo él luchaba con el diablo, quizás porque hace unos siglos atrás la concepción de que yo pueda ser tentado por el diablo y que el diablo oprima mi vida con sus artimañas y mis pensamientos, algo iba a generar. Entonces una persona se sentía totalmente confrontada y desesperada. Pero ¿qué pasó con el correr de los tiempos? Nos hemos acostumbrado a vivir en un momento en la presencia de Dios y en otro tanto con la presencia del enemigo. Pablo es muy claro advirtiéndole a la iglesia que Satanás puede ganar ventajas si ignoramos sus maquinaciones. Ahora, la palabra de Dios nos habla de dos cosas, maquinaciones y nos habla de artimañas. Busqué la definición del diccionario. La palabra maquinaciones es un plan elaborado y oculto para actuar contra una persona que está bajo engaño. Y la palabra artimañas significa acción hábil, disimulada y malintencionada de conseguir algo de otro por medio del engaño. O sea que el mayor problema de los cristianos es ignorar al diablo porque no lo veo o porque no se presenta como diablo. Es que nunca se te va a presentar como diablo, porque él usa artimañas, él usa maquinaciones. En otras palabras, él es el que se disfraza como un ángel de luz. Entra socavadamente engañando y cautivando el buen sentir del pensamiento de la persona como si fuera algo bueno, pero luego es destructivo en su interior. ¿Cuántos conocen la historia del caballo de Troya? ¿O vio la película Troya? Cómo los enemigos le regalan un caballo gigante de madera para congraciarse, para hacer las paces con el rey opositor.
Y ellos aceptaron el regalo, lo hicieron entrar al caballo de madera dentro de su fortín. Pero cuando estaban todos durmiendo, el caballo estaba lleno de soldados enemigos y entraron y quemaron y incendiaron todo Troya y destruyeron Troya. ¿Será que Satanás actúa así, como con un caballo de Troya? ¿Será que Satanás entra socavadamente? La intención de este sermón es que podamos entender que sí somos culpables de nuestra naturaleza todavía pecaminosa. Porque nos damos cuenta cuando somos nosotros y cuando es el apetito de mi carne. Pero también quiero llevarte a advertir, hermanos, de que Satanás también te utiliza a vos y me utiliza a mí para pensar que soy yo, cuando en realidad es él. Y también Dios sabe que no eres tú, sino que eres él, que es Satanás. Pero una de las cosas que el Señor nos pide, especialmente para los que están sintiendo el impulso del Señor, comenzar a forjar una vida de oración, de evangelización, de testimonio definido para la obra del Señor, es saber lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 12 al 13. ¿Qué nos dice Efesios capítulo 6? Dice el versículo 12: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra lucha no es contra seres humanos. Nuestra lucha no son contra las personas. Eso está diciendo Pablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Y si las tenemos, si tenemos luchas, conflictos contra otra persona, lo que debemos hacer es discernir que mi problema no es carnal o físico, sino es espiritual. Hay algo que motiva a la otra persona, o hay algo que me puede estar motivando a mí a entrar en conflicto con la otra persona. Pero lo que Pablo está diciendo es que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, esa palabra, esa advertencia, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Ya vimos que Satanás puede incluso estar en la reunión de los hijos de Dios. ¿De qué forma? ¿Cómo actúa? ¿Qué son las maquinaciones que Pablo nos dice que no debemos ignorar? ¿Cuáles son esas artimañas disfrazadas, ocultas, que muchas veces se presentan? Necesitamos nosotros ver que Satanás no es un creador, porque él es criatura, y que Satanás repite el mismo patrón de tentación y maquinaciones de toda la historia de la Biblia. Lo mismo que hizo es lo mismo que sigue haciendo. Ahora veamos algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué son las maquinaciones? ¿Cuáles son estas maquinaciones que Satanás aplica y quiere Dios que no ignoremos? Número 1, Satanás intentará a todo cristiano llevarnos a la desesperación, la angustia, la depresión, la sensación de frustración, la culpabilidad ante el pecado. Por lo general, ¿cuándo ocurre esto? Antes, cuando nosotros no éramos cristianos, ignorábamos acerca de la justicia y la santidad de Dios. Estábamos muertos en delitos y pecados y no prestábamos atención a la vida espiritual o a la vida de santidad que Dios reclama. Pero cuando el Señor
le dio el nuevo nacimiento a un pecador, perdonándolo, transformándolo, haciéndolo nueva criatura, sus ojos están abiertos ahora. Ahora ya veo mi condición y conozco la santidad de Dios y lo que demanda su palabra. ¿Cuál es el problema? Que cuando nosotros en ese entusiasmo de querer servir a Dios, teniendo todavía fuerte nuestra vida en la carne, recientemente salido de Egipto, todavía tenemos nosotros la tendencia de seguir pecando. Muchos de los que están aquí a lo mejor antes eran muy bocas sucias, ¿sí o no? Y cuando fueron convertidos no dejaron de decir malas palabras inmediatamente, sino que comenzó la lucha, porque cuando decían unas cuantas palabrotas, solo se decían, ¿qué dije? Oh, perdón, disculpen, no disculpen, decimos. Antes no pedíamos perdón. Pero cuando lo decís con el Espíritu Santo, ¿qué hace una persona? Siente inmediatamente que está pecando. Entonces, perdón, disculpe. Eso por decir una. Imagínense en todos los viejos hábitos que debían ser cada día ir crucificado. ¿Qué hace Satanás? Satanás opera con esta primera maquinación, llevarte a la desesperación para crearte una profunda incertidumbre si realmente eres un hijo de Dios o no, porque te acusa, porque te hace sentir que todo es una mentira lo que estás viviendo. Muchas personas no logran crecer porque no escuchan la voz del Espíritu Santo, sino que siguen escuchando la voz de sus acusaciones y su culpabilidad. Por lo tanto, debemos nosotros entender que cada vez que Satanás viene con acusación, cada vez que Satanás viene con tentación, Jesús en Lucas capítulo 4 respondió a cada tentación de una forma eficaz y dijo, escrito está. Por eso que el cristiano debe ir a la palabra para reprender las mentiras del diablo. No hay que hacer ningún tipo de cirquerío. Al diablo no se lo saca gritando, prendiéndole fuego. Todo eso es circo, mis hermanos. En ningún momento vi a Jesús hacer eso. Su palabra nos dice que Jesús, cuando fue tentado, le respondió y le dijo, escrito está. La forma de que una persona puede ser libre de estos pensamientos y esta intención de llevarnos a la desesperación es acudir a lo que la palabra dice de ti. Y de ti dice que fuiste perdonado, que fuiste limpiado por su sangre, que fuiste justificado, que eres hijo de Dios en adopción eterna, que tienes un porvenir eterno en gloria y que no hay nada ni nadie que te separe del amor de Cristo Jesús. Si no tienes para declarar esta verdad bíblica, si no tienes para confrontar a Satanás con la palabra, no hay forma de que puedas escapar. Me llamaba la atención que el arrepentimiento de muchos puede ser solamente de labios, algunos genuinos y otros solamente de labios. Porque ¿qué hace? La maquinación de Satanás lleva a una persona que cuando está abrumada por la culpa o cuando se ve descubierta por su pecado, lo primero que quiere hacer para enmendar es decir, confesar, yo he pecado. ¿Me quieren acompañar rápido a ver algunos ejemplos y deduzcamos si fue genuino o no? Lo primero que podríamos ver nosotros fue la confesión del faraón. Éxodo capítulo 10, versículo 16. Si no llegan, yo lo leo. Dice, entonces faraón se apresuró a llamar a Moisés y a Aarón. Éxodo 10, 16. ¿Y qué dijo faraón? He pecado contra Jehová vuestro Dios. Faraón dijo, he pecado contra Jehová vuestro Dios. Vamos a Números, capítulo 22, versículo 34. El profeta falso o el mal profeta, el que amaba el soborno, el que amaba el dinero, llamado Balaam. Fíjese lo que dice después, Números 22, 34.
Entonces Balaam dijo al ángel de Jehová: he pecado. Vuelve a confesar que ha pecado. Encontramos otro ejemplo también, no tan solo ellos dos, sino en Josué capítulo 7, versículo 20, encontramos a Acab. Josué capítulo 7, versículo 20, después del pecado de Acab, ¿qué hace Acab? Él dice, Acab respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová el Dios de Israel. ¿Qué más encontramos nosotros? El rey Saúl, 1 Samuel capítulo 15. 1 Samuel capítulo 15, el rey Saúl también llega a confesar de esta forma. Capítulo 15, versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado. ¿Lo ven? ¿Qué más tenemos aquí? Segunda de Reyes 18, vamos a encontrar al rey Ezequías. Segunda de Reyes 18, dice el versículo 14, entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado. Vamos un poquito más adelante, vamos a ver al rey David, Primera de Crónicas 21, 8, allí nomás, Primera de Crónicas 21, 8, ¿qué dice? Entonces David dijo: he pecado gravemente en hacer esto. Podemos citar a David otra vez en el Salmo 51, contra ti he pecado. Vamos a seguir nosotros así hasta incluso llegar a Job, cuando Job también dijo: he pecado contra Dios. Lo mismo dijo Judas Iscariote cuando fue a devolver las monedas después de haber entregado a Jesús. Dijo: yo he pecado entregando sangre inocente. Hermanos, la Biblia está llena de confesiones. La Biblia está llena de personas que dicen: yo confieso que he pecado. Pero ¿cuál de esos casos es un arrepentimiento genuino? ¿Cuál de esos casos alcanzó salvación? Para que veamos que ni siquiera está la solución en decir he pecado. Porque decir he pecado o decir me arrepiento o tienen razón, soy yo el culpable, pareciera que se soluciona todas las cosas. Y no se solucionan si no hay un genuino arrepentimiento. Vamos a seguir más rápido. ¿Cuál es otra maquinación que Satanás tiene? Quiere llevarnos a la presunción. Quiere llevarnos a ser los que pensamos más, tenemos un concepto más alto de nosotros mismos que nosotros merecemos. Cuidado con esto, mis hermanos, porque Satanás ataca directamente con el ego. Una persona que ha pasado los momentos de crisis por culpabilidad del pecado y se logra estabilizar dentro de una iglesia, un cristiano puede caer en el pecado de la presunción. Y eso es creer que soy superior a otro, creer que puedo tener derechos sobre otros, creer que puedo tener una superioridad por mis logros más que otros. Hermanos, ese es un gravísimo error. La Escritura nos dice en Romanos capítulo 12, versículo 3, dice: digo pues, por la gracia que me es dada, cada cual está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. Mis queridos hermanos, muchas personas no se dan cuenta, pero están siendo atrapados por las maquinaciones del diablo. Una persona puede decir: hermanos, ¿qué te pasó si tú no eras así? Tú eras humilde, tú eras sencillo, tú estabas compartiendo con todos, ahora de pronto tienes esa presunción, un falso orgullo, una falsa soberbia, pensar que estoy por encima de los demás. Hermanos, los apóstoles, 2 de ellos vinieron a decirle al Señor: Señor, ¿no quieres que en tu reino uno esté a tu derecha y otro esté a tu izquierda? Y no contento con eso, vino la madre de ellos a pedirle por la madre de los apóstoles. Oh, amados hermanos, Jesús le dijo:
El que no se haga pequeño aquí no va a ser nunca grande en el reino. Hágase servidor, hágase sirviente, hágase humilde. Es la forma. Pero Satanás quiere esto porque eso es lo que le pasó a él. Él es el que cuando llenó de orgullo su corazón y al ver su hermosura y al ver lo que él estaba en postura de gobierno sobre otros ángeles, él mismo dijo: subiré al cielo, seré semejante al Altísimo. Él mismo anheló más. Y en las iglesias Satanás opera con esta maquinación. Lamento decir esto, pero a veces los que son frustrados en el mundo quieren ser famosos en la iglesia. Los cantantes más mediocres del mundo vienen a ser los más famosos en la iglesia. Y sacan sus CD, y sacan sus, no sé. ¿Se dio cuenta de eso? Porque el lugar donde expresan su mediocridad, con presunción de grande, lo logran porque caen en las redes de Satanás. Otra maquinación es que Satanás quiere llenarte de dudas. Esta es una forma sutil. Esto es lo que hace Satanás. Te llena de dudas acerca de Dios. ¿Cuántas veces hemos sido atacados? Yo he sido muchas veces atacado a pensar si realmente todo lo que yo creo es verdad o es una fábula. Todos en algún momento los cristianos llegamos a dudar si realmente toda nuestra fe es verdad o si esto es simplemente una mentira. Hermanos, la mentira de Satanás es llenarnos de dudas acerca de Dios, acerca de nuestra salvación, acerca de que si somos hijos o no somos hijos de Dios. La mentira de Satanás te hace dudar de tus hermanos, de la iglesia. La mentira de Satanás te llena de dudas y por lo tanto crea inseguridad, crea incertidumbre, pierdes el gozo. Y lo más triste es que se revela o se refleja la sequía y la esterilidad en la relación con el Señor a través de la oración, de la devoción, de la adoración, de la dádiva. Soy simplemente un cristiano nominal, pero no tengo una relación con el Señor. La cuarta, y quizás una de las más peligrosas de todas las maquinaciones que Satanás obra en contra de los cristianos, a quien Pablo dice: tengan cuidado que no gane ventaja, no ignoren estas maquinaciones, es justamente que Satanás quiere inyectar en nosotros pensamientos blasfemos, pensamientos profanos, pensamientos incrédulos, cosas que en verdad son tormentos, pensamientos tormentosos. ¿Cuántas personas aquí están luchando con pensamientos tormentosos? Y ya no es algo que proviene de ustedes, sino que es algo que no saben por qué le está pasando esto. Satanás es el que cambia el valor de las cosas. Satanás te hace pensar que tú no vales nada. Satanás te llena de pensamientos y cosas que no hace otra cosa más que alejarte más del Señor. La culpa siempre se va a manifestar cuando nos reunimos a adorar y te piden que levantes tus manos para adorar al Señor. ¿Se anima a ser sincero conmigo? ¿Se anima a levantar la mano? ¿Quiénes fueron alguna vez atacados cuando estábamos en plena adoración y te decían: adore, levante sus manos? Y cuando estaba levantando la mano, en ese momento empezó la culpa de Satanás, la acusación. ¿Sí o no? Y que te ves tentado a bajar los brazos, te sentís el más indigno, te sentís el más sucio, hasta te das ganas de irte. ¿Cuántas veces en la Santa Cena, en la mesa del Señor, es el momento en donde mayor ataque espiritual hay, donde en vez de confesar y de recibir el perdón del Señor, prefiero no participar o levantarme o irme o ausentarme? ¿Por qué? Porque me atormenta la culpa. Eso es una maquinación del diablo. Eso es lo que hace. Es opacar la cruz con oscuras nubes que no te deja ver la gloria del perdón de Jesucristo. Es allí donde tienes que ir y no tienes que huir más de su presencia. Amado hermano, ¿cuántas personas tienen terribles problemas de autoestima? ¿Cuántas personas no están satisfechos ni conformes con sí mismos?
¿Saben cuántas personas intentan o incluso se quitaron la vida porque sienten que nadie los quiere? Porque sienten de que nadie los tiene en cuenta. ¿Saben cuántas personas tienen un problema de decir yo no soy aceptado por nadie? El que susurra mentiras al oído de un cristiano es Satanás. Para que pienses que tú no vales nada. Para que pienses que no lo vas a lograr. Para que pienses lo peor de ti, lo peor de todos. Porque Satanás inyecta la mentira en tu cabeza. Pensamientos profanos, pensamientos incrédulos, pensamientos blasfemos, pensamientos que no deberían estar en tu cabeza. Y pareciera ser que nuestra mente, nuestra psicología, nuestra cabeza trabaja muchas veces asociadas con esos pensamientos. ¿Hay alguna canción que deteste con toda su fuerza? Algunas reggaetones, cumbias, cosas que la detesta con toda su fuerza. ¿Vio que cuando la que más detesta es la que menos se la puede sacar de la cabeza? ¿O me pasa a mí nada más? Y usted no quiere, y si cuando se da cuenta la está tarareando o la tiene acá. Ay, Dios, esta canción, decimos. ¿Sí o no? ¿Sabe por qué nos reímos? Porque no nos conocemos. Porque no sabemos cómo pensamos. ¿Sabe por qué Satanás gana ventaja? Por eso. Porque desconoces lo que la palabra de Dios te dice, te desconoces a ti mismo y Él conoce lo que dice la palabra y sabe cómo tentarte. De esa forma no nos damos cuenta, pero estamos asociando todas las cosas que no deberíamos asociar y nuestra mente las recibe y las ejecuta como si fuera cierta. ¿Cuántas personas tienen problemas con su apariencia? Se ven feos, se ven horribles, se ven negros, se ven rubios, se ven gordos, se ven flacos, no se aceptan. Hermanos, perdón, pero la Biblia dice que Dios te amó así y te sigue amando así, y para Él eres la niña de sus ojos, eres lo más bello que hay, porque así te amó. Y hermanos míos, yo entendí tantas cosas que incluso, porque yo dije cuántas veces en mi adolescencia, ¿cómo me hubiera gustado tener unos rulos como Matías? No, por ahí anda Matías. Unos ojos celestes. ¿Quién no quiso hacer eso en su vida? ¿Quién no quiso cambiar? Porque somos disconformes con nosotros mismos. Nunca estamos satisfechos con lo que somos. Y siempre nos proyectamos en lo que nunca vamos a hacer. Hermanos, yo entendí que Dios me ama así. Y cuando esté en su gloria voy a ser así. Obviamente no viejo. Pero voy a ser quien soy. Pensamientos que inundan mi mente y que me están cautivando y coartando y quitándome el gozo, separándome del Señor. Satanás, cuando inyecta pensamientos promiscuos, son los que vienen a tentarte sexualmente. Y hoy en día la tentación es muy accesible a cualquier persona porque la promiscuidad es parte de este mundo ya, abiertamente. Parte de este mundo. Somos los que creemos en Jesucristo y en la legalidad de su palabra, los que tenemos que mirar para otro lado cuando hay dos parejas homosexuales besándose o haciendo... Y si algo decimos, los que tenemos que ir presos somos nosotros. Y está bien que vayamos presos porque nosotros no somos de este mundo. Es las leyes de Satanás de este mundo. Pero no podemos no denunciar y no podemos no decir lo que la palabra de Dios dice, porque no es nuestro pensamiento, es lo que la palabra de Dios lo está diciendo. Pero no tan solo con lo que hacen otros, ¿cómo estamos nosotros ante las tentaciones de lo que pasa en mí mismo? Vuelvo a hacer hincapié, creo que el aula más preferida de Satanás, donde se llena de cristianos, es la pornografía. Donde todos, la mayoría han sido tentados en caer en la pornografía. Y hoy está más fácil que nunca.
a través de su dispositivo, de su celular, de lo que usted quiera. Mire, hermano, usted puede tener una muy buena intención de estar con todos sus grupos de sus ex compañeros de escuela, de los de gira, de los de allá, lo de fútbol, hermoso, pero dígame si le comparten textos bíblicos. ¿Qué es lo que predomina en esos grupos? Ahora, ¿está bien que un cristiano esté en un grupo donde la pornografía va y viene? Mi silencio es, no les voy a decir. Porque si el Espíritu Santo no les dice, wow. Pero ¿qué dice la palabra? Que el mismo diablo resístelo. Pero las pasiones juveniles, que son las pasiones sexuales, ¿qué dice? Huye. ¿Ya lo aburrí? ¿No? ¿Puedes despertar lo que está al lado tuyo? Otra maquinación que no debemos nosotros ignorar y que también es muy peligrosa, es la más sutil de todas. Es que Satanás quiere tentarnos por medio de los amigos y de los familiares más cercanos, pero que son carnales, que son impíos. ¿Sabían ustedes? Muchas veces pueden ser no creyentes o cristianos que están muy bajo guardia espiritual. Pero es notable ver que Satanás no se va a presentar él a decirte cara a cara lo que quiere que hagas, porque tú le vas a decir, ¡fuera, diablo! No se va a presentar así. Pero sí se va a presentar aplicando artimañas, habilidades ocultas, engañosas, para llevarte a hacer algo que ofenda a Dios. Por ejemplo, la esposa de Job, estaba todo bien, ¿no es cierto? Job era un hombre riquísimo, tenía mucho dinero, tenía muchas haciendas, muchos animales, muchos pastores que apacentaban sus ovejas, sus cabras. Y la esposa de Job, ¿cómo estaba mientras tenía todo? Chocha, feliz. ¿Nomás le quitó todo el Señor? ¿Qué le dijo la esposa de Job a Job? Hey, ¿qué le dijo Satanás a través de la esposa de Job a Job? Le dijo, ¿todavía mantienes tu integridad a Dios? Maldice a Dios y muérete. ¿Quién era? Su esposa. No dice cómo se llevaba, pero 10 hijos tuvieron. Una familia feliz, una familia ejemplar. Pero a veces Satanás usa los seres más cercanos y más queridos para sacarte de plano. Fue la serpiente, Satanás, que engañó a Eva para que Eva engañe a Adán. No dice que la serpiente engañó a Adán. Eso aclara Pablo incluso. Dice, Adán fue engañado por Eva, porque Eva fue la que fue engañada por Satanás. ¿Se acuerdan ustedes de Mical, la esposa de David? Cuando David venía trayendo el arca y David venía danzando, se había sacado su atuendo y venía con un efod, como una ropa interior prácticamente, y venía danzando así. ¿Y qué hacía Mical desde la ventana? Lo estaba mirando tras la cortina y dice que lo menospreció en su corazón. Y cuando entró David contento, así todo eufórico, y dijo, ¿viste, mi amor, lo que traje? Y ella le dice, A veces puede pasar en el matrimonio que uno llega contento y la esposa está. No. Así. Como un hombre indecoroso, como un hombre cualquiera te has portado. Mical.
A veces la situación se complica. Hoy no creo que estoy hablando solamente de las esposas, ¿no? Ahora vamos a hablar de algunos muchachos también. Pero lo que sí es saber que no podés esperar algo que venga de Satanás como en persona decirte, pero sí lo hace a través de forma socavada, a través de forma oculta, a través de una forma que no te lo esperas. Y muchas veces nuestras esposas nos dijeron consejos ciertos, verdaderos, del Señor, genuino. Pero a veces puede pasar de que hablen en la carne, o viceversa, el esposo puede hablar en la carne y puede decir algo que no es. ¿Y qué me dice usted de Mateo capítulo 16? Cuando los falsos consejos de personas genuinas descubren que es Satanás el que está hablando. Vuelvo a decir, falsos consejos de personas genuinas son las que descubren que Satanás es el que está hablando. Mateo 16, versículo 21, fíjese este diálogo espectacular, íntimo que tiene Jesús con sus apóstoles. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén para disfrutar de unos días y descansar allí. No, él estaba diciendo que iba a ir a Jerusalén a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús le estaba diciendo el plan del Padre, lo que él vino a hacer. Ahora Pedro, un apóstol, y que no negamos su amor y su pasión por el Señor, Pedro, tomándolo aparte, ¿vio que esto es así? Señor, vení. Escúchame. Tengo que decirte algo. Va de onda. Va de amigo. Señor. Esta es la sutileza. No lo hizo público. Lo hizo solo, aparte. Mire lo que le dice Pedro. Tomándolo aparte, comenzó, es como un discurso, a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti mismo. ¿Saben cuándo la sutileza de Satanás empieza a lograr afectar la vida del cristiano? Déjeme decirle, los cristianos cuando nos autocompadecemos estamos pecando. Gracias por ese amén. Pero es que tenemos tendencia a autocompadecernos. Cuando nos autocompadecemos, pecamos. ¿Por qué pecamos? Porque mi vida está escondida con Cristo en Dios. Porque mi vida en Cristo es más que vencedora. Porque aunque pase momentos difíciles, estoy seguro en Él. Y la autocompasión es un engaño de Satanás. Porque el contexto lo va a decir. Jesús, escuchándolo a Pedro, le estaba diciendo, Señor, ten compasión de ti mismo. Compadécete un poquito. ¿Cómo vas a sufrir así? Tú no te mereces eso. ¿No escuchas la voz de Satanás cuando te empieza a llenar de méritos? No te mereces eso. No mereces que hablen así de ti, que piensen así de ti. No mereces eso. Y nosotros estamos, tiene razón. Sí. Y les voy a decir unas cuantas cosas a estos fariseos si me llegan a tocar. Pedro estaba convencido de que el Señor iba a decir, tenés razón. Oh, muchas gracias, mi amado Pedro. Gracias por ese consejo, verdaderamente sos un amigo. Cuando alguien te está adulando, voy a más criollo, cuando alguien te está salamereando, cuando alguien te está diciendo más cosas de vos y te está llevando a un pedestal,
cuando te está creando un ambiente de confort, cuando te está creando un ambiente de complacencia de tus caprichos. Cuando alguien te está adulando, te está diciendo, tenés que compadecerte un poquito. Eso no proviene de Dios, porque ¿sabe cómo se llama? Vanagloria. Y Juan en su primera carta dice que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre. ¿Cuántos están entendiendo esto? Ahora, sean sinceros, ¿cuánto le está doliendo el ego? A mí me duele el ego. Porque ¿a quién le gustan que los difamen? ¿A quién le gusta que los rechacen? ¿A quién le gusta que murmuren todo el tiempo? A nadie le gusta eso. Pero nuestro Salvador, previendo que esto iba a ser así, Él dijo esto: por causa de mí serán difamados, padecerán persecución. Muy bien, tal cosa no te acontezca. Entonces el Señor, mirándolo a Pedro, le dijo así: tienes razón, Pedro, gracias por ese consejo, no lo había pensado, no me di cuenta. Así dijo. ¿A quién apunta Cristo? ¿A Pedro o a Satanás? Quítate de delante de mí y da el nombre: Satanás. Vamos a Pedro. Pedro escuchando. Satanás. ¿Saben por qué pierde la escena Pedro acá? No sé si ustedes notan que Jesús, a hablar directamente con quien estaba hablando, no con Pedro, el Señor lo saca de escena. El Señor lo saca, lo protege y va directamente al acusador. Hermanos míos, aquí veo gracia. Aquí veo misericordia, porque Él dice: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. No le está diciendo a Pedro. Satanás no pone la mira en las cosas de Dios. Satanás pone la mira en las cosas de los hombres. El lugar donde Satanás quiere trabajar es en tu vida, en tus pensamientos, en tu corazón, en tus emociones. Allí es donde Satanás quiere trabajar. Por eso es que los cristianos bajan la guardia. Por eso es que los cristianos dicen, estoy pasando esto, pero nunca reconocen que estamos en una batalla espiritual, hermanos. Nunca reconoce que esos pensamientos que vienen de la carne son incitados por alguien. Amados hermanos, así hay muchas personas que probablemente son tus amigos, son tus familiares, aún hasta hermanos de la iglesia, que con buena intención quieren hacer cosas. Las maquinaciones de Satanás es ocultarse detrás de alguien para hablar y decir lo que te va a arruinar. ¿Me dan 2 más y termino? 2 horas más. Voy a quedar deshidratado acá. Una artimaña más que encontramos acá. Creo que es la peor de todas. Vamos a ir al texto primero. Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 4. ¿De qué habla Lucas capítulo 4 según el subtítulo? La tentación de Jesús en el desierto, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que estaba ayunando por 40 días? Ahora, impresionante el control soberano de Dios al decir esto. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado
fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo. Esos 40 días fue llevado por el Espíritu al desierto y era tentado por el diablo. ¿Han vivido momentos de fuertes tentaciones por el diablo, sí o no? Todos, ¿no es cierto? ¿Cuál es la maquinación más peligrosa? Es el versículo 13. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él para siempre. ¿Saben qué es la peor de todas? Decir, ya pasó, ya está, ya terminó, ya el diablo se fue, ya me dejó. Por un tiempo. ¿Por qué Dios permite esto? Porque ¿qué hay que hacer en ese tiempo? Ese tiempo de bonanza, ese tiempo de calma, ese tiempo de aguas tranquilas. ¿Qué hay que hacer? Y disfrutar de la vida, hermano. ¿O no? Sí, me la pasé llorando cuando el diablo me estaba atribulando. Me la pasé enfermo. No podía salir, no podía hacer nada. ¿Y ahora que estoy bien? ¿Me voy a quedar? No. Voy a salir a disfrutar de la vida. Un consejo que decía Jesús a un hombre que hace 38 años había estado enfermo, paralítico, y Jesús lo había sanado, y lo encuentra en el templo y le dice, hey, vení, mira que fuiste sanado, no peques más para que no te venga algo peor. ¿Qué debo hacer en el tiempo de bonanza? Cuando hablaba con los pastores hace unos días, tenemos una linda momento de charla y de oración. Y hasta le abrí mi corazón y le decía a mis hermanos, ¿saben, hermanos? A veces tengo miedo. Porque cuando las cosas vienen bien en la vida de uno, cuando el matrimonio está bien, cuando la familia está bien, cuando la salud viene bien, cuando todo viene bien, ¿qué dijo Job a su esposa? Como una mujer fatua has hablado, sin entendimiento. ¿Que acaso vamos a recibir solamente de Dios los bienes y no los males? Somos personas que creemos que Dios está obligado a siempre darnos todo lo mejor y que estemos siempre bien. Aquí no, en la calle Catamarca al 100 probablemente digan eso, pero aquí no. Aquí no es un pare de sufrir. Nosotros entendemos, hermanos, que el Señor Jesús le dijo en el momento de más dura tentación y más dura prueba, el momento más oscuro y el momento de la agonía y el momento de mayor sufrimiento, Él le dice a sus apóstoles en el Getsemaní, le dicen, velad y orad. Para que no caigáis en tentación. Porque el espíritu sí está dispuesto. Sí, Señor, heme aquí. Pero la carne es débil. Si usted está pasando momentos de tribulación, momentos de angustia, discierna. ¿Es un propósito del Señor que glorifica su nombre? ¿O estoy bajo alguna artimaña del diablo? Si es bajo alguna artimaña del diablo, en el nombre de Jesucristo, levántate y deje de oír esas voces y deje de estar prestando atención a las mentiras del diablo y póngase de acuerdo con el Señor y fructifique para Él. Pero si usted está bien, si usted está en un momento de confort, de bendiciones, también pueden venir momentos difíciles. Porque el diablo no es bueno. Dios te ama.
Cristo te ama, pero el diablo te odia más que lo que te puedes imaginar. Y lo que quiere es destruirte. Y si te dejó por un tiempo, es para que tú no caigas en su maquinación de bajar la guardia. De bajar la guardia y decir, ya está todo bien. Porque Jesús puede pensar o puede preguntar, ¿no fueron 9 los que fueron, 10 los que fueron sanados? ¿Dónde están los otros 9? ¿Dónde están? Ahora, no tienes que deprimirte, sino que tienes que decir, Señor, en tu palabra confío y me afirmo que aunque sé que puede volver momentos difíciles, hay una palabra que cierra la boca de todo el mundo cuando dice que si aquí nosotros padecemos, con Él reinaremos. Si hay una palabra que dice que es temporal el momento de prueba, hermanos queridos, es eterno el gozo y la gloria de Cristo Jesús. Por lo tanto, mis hermanos, cuidado en pensar de que no tiene sentido seguir. Cuidado en pensar de que ya se terminó todo. Nuestra lucha, lo hemos leído en Efesios 6:12, dice, y cuando haya acabado el día malo. ¿Cuándo es el día malo? ¿El día de la prueba? No. Es este mundo, este siglo malo, esta era, el tiempo desde la creación hasta la segunda venida de Cristo, es el día malo hasta que nosotros veamos venir a Cristo, o venga Él y nos lleve, o que nosotros partamos a su presencia. Mis hermanos, nosotros no estamos huérfanos, no estamos solos, tenemos el poder y la presencia de nuestro Señor con nosotros. Si alguno está pensando de que la predicación de hoy es exaltar al diablo, está confundido. Te estoy mostrando. La palabra de Dios nos está mostrando qué tremenda victoria vamos a tener, sabiendo a qué enemigo nos enfrentamos, con qué armas la oración nos enfrentaremos y qué victoria tendremos. Porque ¿saben qué es lo peor? Es querer entrar en guerra, en batalla, sin conocer quién es el enemigo, porque entonces podés utilizar mal el arma. Hermanos queridos, Dios nos está llevando a todos a un nivel de consagración superior que el que tenemos hoy. Y todos debemos entender que esas maquinaciones, Satanás las repite. Doy la última para terminar. Sé que hace calor, pero no más que a mí. Satanás quiere llevarte a una falsa valoración. ¿Qué es una falsa valoración? Hay un claro ejemplo en Hechos capítulo 5 de una intervención de Satanás. ¿Se acuerda de este matrimonio llamado Ananías y Zafira? Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, los puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, aquí Pedro ya habló de parte del Espíritu Santo, ¿no? Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Otra vez Satanás en una iglesia. Otra vez Satanás operando en un cristiano. ¿Y cuál era el punto acá? La mentira al Espíritu Santo. Y especialmente el punto era el quitarle la valoración distorsionada de las cosas. Esto era algo que habían propuesto en su corazón como una ofrenda a darle al Señor, pero sin embargo, Satanás llenó su corazón para cambiar la valoración.
Un cristiano que sabe el costo de tu salvación, que es la muerte de Cristo, la muerte vicaria de Cristo. Un cristiano que sabe lo que Cristo hizo por ti, lo que llevó tu vida sin merecerla delante de su presencia. Es una persona que ha puesto su mirada en Cristo y no en las cosas terrenales. Satanás lo que quiere es sacarte la mirada de allí, que mire las cosas terrenales. Y cambia la valoración. Ya no ves valiosa tu relación con Cristo, ahora ves valiosa tu economía, tus bienes, tus posesiones. Y muchas personas no se dan cuenta que a través de un acto de ofrenda es el acto de abominación al Señor cuando no lo haces de corazón. Porque el Señor no es limosnero, como dice, ni tampoco el Señor recibe lo que sobra. ¿Se acuerda Jesús con los ricos en el templo y la viuda pobre? Aquí es lo que yo voy a hablar, porque no voy a hablar del dinero, voy a hablar de cómo es tu valoración. Satanás cambia, transforma, así como transforma tus prioridades. No voy a adorar al Señor porque tengo que estudiar. No voy a ir a orar, no voy a ir a evangelizar, no voy a hacer esto, no voy a cumplir con esto para el Señor porque tengo esto. Eso se llama cambio de valoración. Eso es una incitación de Satanás para que pongas otras prioridades antes que el Señor. Mis hermanos, Dios no se complace de estar en segundo lugar de nadie. Dios no quiere que tú lo pongas a Él en la fila. En la prioridad de tu vida estás Él, porque Él es tu Señor, Él es tu Salvador. Por lo tanto, vemos nosotros de que el apóstol Pedro pone directamente a Satanás como el que llena el corazón para mentir al Espíritu Santo. Cosa que al Espíritu Santo no se le puede mentir porque es Dios y todo lo sabe. Lo que vemos aquí es que el juicio, el primer juicio que aparece en la iglesia es Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Dice el versículo 5, al oír Ananías esta palabra, cayó y murió. Todo esto sabemos la historia. Después vino su esposa y pasó lo mismo, ¿no? Pero ¿cuál es la enseñanza? Versículo 11 dice, vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Yo no quiero hablar ni exaltar la obra del diablo. Yo quiero mostrarte y mostrarnos a nosotros con la palabra de que es el mismo patrón de conducta que Satanás siempre ha usado y lo va a seguir haciendo. ¿Y saben por qué saca ventaja? Porque si conocemos sus maquinaciones, él no puede operar de esa forma. Ahora, no quiero caer en el arcón de las viejas y malas enseñanzas. No quiero motivar a que esa llamada guerra espiritual que se hacía antes eran, no sé, de Hollywood. La guerra espiritual verdadera es vivir una vida santa, predicar la palabra del Señor, orar para no entrar en tentación, estar firmes, estar fuertes y poder amar a nuestros hermanos y amar a Cristo como Él nos manda que amemos. Hermanos, la mejor guerra espiritual es estar alineados con Cristo. Satanás no hace más de lo que puede porque hay quien te guarda. Porque hay un Dios que te ama y porque el Padre te guarda como a su Hijo amado. Pero hermanos, también la palabra dice que tengas cuidado porque como un león rugiente anda buscando a quien devorar. No te apartes, no te alejes, serás presa fácil. Vuelva hacia el Señor, vuelva hacia el gozo del Señor y deje que el Señor obra en su vida para su gloria. Vamos a orar. Señor y Dios, Padre nuestro que estás en los cielos, nuestro amado Salvador,
A ti nos dirigimos convencidos de que muchas veces, Señor, ignoramos tu palabra que nos advierte acerca de las maquinaciones del diablo. Pero te damos gracias por tu amor inmenso. Te damos gracias porque nos guardas, porque nos cuidas. Te damos gracias porque los méritos de Jesús en la cruz fueron suficientes para que Él sea el vencedor y nosotros en Cristo más que vencedores. Pero Padre, la mejor forma de poder volver a una comunión genuina contigo es reconocer de que muchas veces presté mis labios para que Satanás hable. De que muchas veces presté mi mente para que Satanás inyecte sus venenos mentirosos en mis pensamientos. De que muchas veces, Señor, presté a Satanás mis emociones para deprimirme, para angustiarme o para autocompadecerme, sabiendo que eso no lleva a ningún lado. Señor, no hay otra cosa más gloriosa que podamos hacer como iglesia que es pedirte perdón y reconocer que hemos dejado muchas veces que Satanás gane ventaja. Pero hemos entendido, como entendió Nehemías, la maquinación. Hemos entendido el plan. Y ahora, Señor, nos ponemos a trabajar con una mano en el trabajo y otra mano en la espada. Señor, te damos gracias porque al ser sensibles a la voz de tu Espíritu Santo podemos cambiar, podemos menguar aún nuestras autovaloración de pensar que somos especiales o mejores que otros. Señor, tú eres el único diferente. No hay otro como tú. Tú eres el Señor que transformó mi vida. Por eso te damos la gloria a ti. Y ayúdanos, Señor, a entendernos. Ayúdanos, Señor, a entender que muchas veces no son nuestros hermanos que nos ofenden. A veces, Señor, es la voz de Satanás hablando para perturbarnos. ¿Con qué pagar? No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, dice tu palabra. Y que así sea. Toda la gloria es para ti. Tómese un